Aquí hubo traiciones, muchísimas traiciones. Y a esas traiciones y a esos asesinatos, a esos despojos, a esos robos, ahora le llaman conquista. O sea, ¿cómo que a colonizar? Iban a invadir. La verdad quedo sorprendido de la historia de las traiciones que hubo en lo que hablan siempre de conquista, conquista. No hubo conquista, hubo traiciones, no conquistas. ¿Y vos lo sabías o no lo sabías? Déjamelo ahí en los comentarios, déjamelo ahí en la caja de comentarios, así lo debatimos y lo charlamos juntos. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo andan mis carnalitas? Vamos que vamos llegando a fin de año. Ya vamos casi nosotros también llegando a los 200.000 suscriptores gracias a cada uno de ustedes, así que desde ya muchísimas gracias. Gracias de verdad porque se ha despertado, por lo menos en el canal, lindos debates sobre toda la historia de México contada por los historiadores y me han mandado muchísimos links para estar reaccionando y para ir mostrándoles por ahí cosas que ustedes no saben o cosas que sí saben, pero hay mucha gente que no y me piden que suba muchos más videos de eso, así que vamos a hacerles caso y vamos a ir por ese lado. Así que atentos al video que se viene, la verdad, un video que se van a sorprender, que les va a gustar muchísimo porque tiene mucha historia dentro de lo que va a estar contando este historiador mexicano y va a hablar de todo. Y va a hablar de cosas quizás que ustedes no conozcan, que obviamente yo no conocía tan a fondo, algunas cosas sí, pero muy por arriba. Así que vamos a meternos en el video del día de hoy porque es impresionante. Uno de esos videos que te pueden quedar para coleccionar, uno de esos videos que sí hay que compartir, pero de verdad, para que todo México se entere de lo que ha pasado en su historia. Nada más. Básicamente era eso, así que vamos a meternos en el video del día de hoy, que la verdad los va a dejar con la boca abierta. Que nos hablaras un poco, mi hermano, sobre la mal nombrada conquista española. Bueno, pues es un tema para algunos un poco espinoso, ¿verdad? Para otros es doloroso, para otros son falacias y es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla porque creo firmemente que hay cosas que se tienen que saber. Qué impresionante que te hablen y que te empiecen a decir en un video lo que acaba de decir Martín es como para que quedes atrapado. Prometo no interrumpir el video porque sé que les molesta cuando está hablando, en este caso, un historiador, así que los voy a respetar. Ahora solamente les quería decir que presten mucha atención. Interesantísimas cosas habla Martín, de tu país. El pueblo, la nación, los mexicanos necesitamos realmente saber cómo sucedieron los hechos históricos y el encuentro tan feo y tan traidor entre europeos y mexicanos. Porque generalmente se habla de una conquista española, ¿verdad? Pero la verdad es que media Europa se vino a invadir México. Nunca hubo una conquista. Conquista es como cuando tú conquistaste a tu mujer. Exacto. En iguales circunstancias, o como cuando vas al Everest y conquistas su cima, ¿verdad? De igual a igual. Aquí hubo traiciones, muchísimas traiciones. Y a esas traiciones y a esos asesinatos, a esos despojos, a esos robos, ahora le llaman conquista. O sea, ¿cómo que a colonizar? Iban a invadir. ¡Wow! Lo que se viene. ¡Qué videazo! Gracias a la gente que nos manda los videos. Bueno, pues es un tema para algunos un poco espinoso, ¿verdad? Para otros es doloroso, para otros son falacias y es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla porque creo firmemente que hay cosas que se tienen que saber. El pueblo, la nación, los mexicanos necesitamos realmente saber cómo sucedieron los hechos históricos y el encuentro tan feo y tan traidor entre europeos y mexicanos. Porque generalmente se habla de una conquista española, ¿verdad? Pero la verdad es que media Europa se vino a invadir México. Venían no tan solo castellanos, ¿verdad? Debo decirte que en esa época cuando llegan a España no existía.
Eran dos reinos corruptos que se llamaban Castilla y Aragón, ¿verdad? Y aparte estaban gobernados un poco por la Casa de Austria y los Habsburgo. Y terminan los Habsburgo y siguen los Borbón. Entonces venían daneses, griegos, holandeses, alemanes, ¿verdad? De hecho, italianos. De hecho, hay un soldado que creo que, no estoy muy seguro, pero creo que sí, primero fue fraile y luego se hizo soldado. Le llaman Pedro de Gante, pero realmente era Pietro di Gante. Entonces, era italiano. Okay. Sí. Y así muchos que se cambiaron los nombres de soldados a frailes, ¿verdad? Entonces, nunca hubo una conquista. Conquista es como cuando tú conquistaste a tu mujer. Exacto. En igual de circunstancias, o como cuando vas al Everest y conquistas su cima, ¿verdad? De igual a igual. Aquí hubo traiciones, muchísimas traiciones. Y a esas traiciones y a esos asesinatos, a esos despojos, a esos robos, ahora le llaman conquista. Es como la invasión de Estados Unidos, ¿no? Los colonos iban a colonizar, no, iban a invadir. O sea, ¿cómo que a colonizar? Iban a invadir. Cuando dicen la conquista, las personas piensan que esta gente europea, entre castellanos y españoles, llegaron como Rambos, abriéndose paso y acabando con todos los mejores guerreros de este país. Yo debo advertirte que todos los pueblos eran guerreros, y pasar por un estado, que les llamaban más tarde señoríos, ¿verdad?, o grupos culturales, pasar por sus territorios no era tan sencillo. De hecho, no lo era. Tenía que haber un permiso, una anuencia, un consentimiento. Entonces, ¿cómo se explica que los españoles pasaron tan fácil desde la costa hasta el centro de México? Conquistando realmente, abriéndose paso a capa y espada y arcabuces, cañonazos, perros de pelea, caballos para la guerra, mercenarios, etcétera, porque no venían 500 españoles, como dicen, no es verdad, venían muchísimos más. Contrataron mercenarios de todas partes, ¿verdad?, del mundo conocido en aquel entonces, por su rumbo, claro. Y entonces, ¿cómo es que le hacen? El Estado mexicano, es decir, liderado por los mexicas, Moctezuma, se enteraron desde que pisaron tierra mexicana, ¿verdad? Tenían sus muy buenos corredores y sus mensajeros. Es más, llegaba pescado fresco de la costa de Veracruz al centro de México, que ni se llamaba Veracruz tampoco, ¿verdad? Se llamaba Chalchicoyecán, el lugar de las aguas preciosas. Y desde entonces así vienen las distorsiones. Río Grijalva, Mar de Cortés, los conquistamos y los descubrimos, como si la gente fuera tonta y no tuviera autoconocimiento de sí misma, ¿verdad? Entonces se entera Moctezuma, ¿verdad?, y les da 3 semanas para que se vayan de Anáhuac. Aquí se llamaba Anáhuac. De hecho, hay un dato muy curioso que tienen que saber. En una parte de la costa de Veracruz, de la actual Veracruz, hay un sitio que se llama Bahía de Banderas. Hasta la fecha se llama ahí Bahía de Banderas. ¿Por qué se llama así? Porque el Estado mexicano puso claraboyas con banderines blancas sobre esta bahía, porque tenían prohibido desembarcar. Y entonces no iban a poder pasar. Entonces se tienen que regresar. Y de alguna manera Hernán Cortés estaba entre la espada y la pared, porque quien iba a hacer la invasión a México no era él, era su jefe, Diego Velázquez, que estaban asentados en Cuba 15 años atrás. Ya habían ahí acabado con todos los indígenas y boneyes. Y entonces le pasa a robar los bergantines, el matalotaje, se alía con otros, traicionan a Diego Velázquez y se vienen para acá. Por eso queman los navíos, para que no se regresen sus cómplices, ¿verdad? Y entonces está entre la espada y la pared. Por lo pronto el Estado mexicano ya le dijo que se vaya. Y si se va, pues va a ser juzgado y apresado y quizás ejecutado. Y entonces llegan por la zona de la Huasteca, la zona totonaca también, por ahí llegan. Y llegan y se entrevistan con un cacique. Les dan de comer, los atienden a sus caballos, a ellos. Y en ese ínter llegan unos embajadores de México Tenochtitlan, elegantes, con plumas, en una mano un mosqueador de plumas y en otro un arreglo de flores, porque así caminaban, eran muy elegantes, ¿verdad? Y entonces pasan a un lado de Cortés
y ni siquiera lo voltean a ver. Ni siquiera lo voltean a ver porque ni era tan importante Hernán Cortés. Y gente blanca en México también había, aunque muchos no lo saben. Es más, debo decir esto. Los mexicas eran un grupo de México que eran más blancos que los demás. De hecho, las mujeres eran de piel apiñonada, ¿verdad? A ver, ahí dejo seguir el video, prometí que mucho no iba a cortar, pero me parece importante también que ustedes me vayan contando cuánto de esto ustedes saben realmente de su historia. Obviamente yo estoy aprendiendo con estos videos, por eso me encanta este tipo de video donde hablan historiadores y tengo muchos videos más donde vamos a estar mostrando en el canal. Pero, ¿cuánto de ustedes saben de esto que está contando Martín? Me lo van dejando ahí en la caja de comentarios, así debatimos. El último rey texcocano que pone como un títere, Cortés lo pone en Texcoco, era tan blanco como un español, y aparte había albinos, había un hospital donde se atendían los albinos y a gente enferma, contrahecha, etc. Bueno, regresando para no perdernos, pasan los embajadores y lo ignoran, y entonces él se sorprende de la elegancia y pregunta, a través de Malitzin, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y entonces le informan que son embajadores de Moctezuma, o sea, del mero jefe, ¿no? Y entonces platica con el cacique de ese lugar, de la zona totonaca, y le dice que él trae unas armas superpoderosas, ¿verdad? Trae unas armas superpoderosas y que él puede conquistar a México Tenochtitlan, que les ayude. Les hace unas muestras de los cañones y de los arcabuces. Y los mexicanos de ese entonces pues nunca habían olido la pólvora quemada. Si poquita huele horrible, imagínate un cañonazo, puro azufre quemado, etcétera, pues horrible, ¿no? Quizás muchos vomitaron, es lo que se dice. Entonces convence al cacique para que hagan prisioneros y maten a los embajadores de Tenochtitlán. Y lo hace el cacique. Va, los atrapan y los van a matar. Y justo cuando los van a matar, este pueblo totonaco con su cacique, Hernán Cortés entra en su defensa, mata al cacique y a casi todo el pueblo, que primero le dijo que se uniera a él. Entonces liberan a los embajadores, les dan de comer, los curan y se regresan para Tenochtitlán. Y entonces ellos traen un mensaje, ¿verdad? Que le dé audiencia, que lo reciba, que además, dicen los embajadores, nos salvó, nos iban a matar y él nos salvó. Él dice que te rinde vasallaje, que se pone a tus órdenes, que además trae una buena nueva, que todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. ¿Y qué creen que pensó Moctezuma? Pues se rió de su consigna o de su mensaje, porque Moctezuma dijo lo siguiente: nosotros sabemos cuándo aparece el lucero de la mañana y cuándo desaparece. Sabemos cuándo hay que cosechar y cuándo hay que sembrar. Conocemos al Señor de la inmediata vecindad, al Espíritu que nadie sabe dónde es su casa, que es invisible como la noche e impalpable como el viento, el formador, el transformador y el germinador de todas las cosas. Y sabemos perfectamente que cuando yo me veo en tus ojos, tú te ves en los míos. Y entonces comprendemos que todos somos hermanos. Entonces, ¿de qué se trata? Dígale a este hombre que si él quiere hablar conmigo y que es un representante de un rey, que venga su rey a hablar conmigo, porque seguramente es un rey pobre, porque vienen andrajosos. Y entonces el otro vuelve a insistir, ¿verdad? A través, son tiempos, son mensajeros. Entonces lo recibe, le insisten los embajadores, y aparte hay un consejo que se hace en Tenochtitlán, donde el hermano está renuente, que es Cuitlahua. Cuitlahua le dice que no los reciban, que es gente extraña, ¿no? Y entonces pasa una serie de acontecimientos que logra pasar, pero ahorita te platico más. Entonces Moctezuma le sella unos salvoconductos, y a través de esos salvoconductos los demás pueblos le dieron paso y por eso pudo llegar. Pero en ese ínter venía también haciendo desastres, venía matando también y traicionando. Un detalle importantísimo es lo que sucedió en la parte de Tlaxcala,
En Tlaxcala había un gobernante, viejo y un joven, conocidos como Xicoténcatl el Grande y Xicoténcatl el Joven, ¿verdad? Y entonces Xicoténcatl el Joven, es famosísima esta historia en Tlaxcala y en toda esa zona de Puebla, le dice a su padre que esos hombres son traidores, que él va a avisar al Tlatocán, que él va a avisar a Moctezuma. Y entonces se viene a avisarle a Moctezuma y el padre, convencido por Hernán Cortés, traiciona al hijo. Y el padre traiciona y Cortés mata al hijo de Xicoténcatl, el viejo Xicoténcatl, el grande. Y entonces ya no se entera Moctezuma de lo que él viene a hacer, ¿verdad? Por eso cuando llega a Tenochtitlán, que los reciben, al día siguiente ya iba listo, con cadenas, y hacen rehén a Moctezuma, lo hacen prisionero a traición, no conquistando, ¿verdad? Y así podríamos hablar de otros acontecimientos feos, porque después, cuando se atrincheran, ¿verdad?, que torturan a Moctezuma, y hay un momento dado en que lo sacan en una azotea para que hable con el pueblo, supuestamente, ¿verdad? Y es en el famoso acontecimiento cuando dicen que los apedrean y que Cuauhtémoc, o un cercano a Cuauhtémoc, es el que mató a Moctezuma de una pedrada, que Moctezuma murió de una pedrada. No es verdad, porque hay otras fuentes que dicen que lo torturaron y lo sacaron, pero lo sacaron ya muerto. Por eso los empezaron a apedrear. Y esto es bien grotesco. ¿Cómo crees que lo sacaron muerto ante su pueblo, aparentando que estaba vivo? Le metieron una lanza por el ano. Entonces estaba como parado, pero ya estaba muerto. Y entonces la gente se enardeció y los empezaron a apedrear y a lanzarles flechas. Okay. ¿Verdad? Y entonces todo fue así, una serie de traiciones por todos lados, ¿verdad? Porque un puñado de españoles, piensen nada más esto, los cálculos de población en ese entonces, tan solo en el México central, era de más de 30 millones de habitantes. Entonces, ni con metralletas les hubieran ganado, ¿sí me explicó? Por eso la gente piensa que llegaron como Rambos conquistando, cuando fueron traiciones. Y esas traiciones las hicieron en todos lados. Después empiezan las invasiones, con el pretexto de ir a evangelizar. A pura traición. A pura traición. Claro, como así le hicieron a Atahualpa. Es más, así le hicieron a la reina Anacaona en las Antillas. ¡Qué impresionante! ¿Ustedes saben todos los que están mirando este video realmente saben esta historia? A mí me sorprende, obviamente me sorprende porque no vivo en México, voy a estar viviendo ojalá en muy poco tiempo, pero enterarme de toda esta historia, me imagino que estas historias se deben contar en los colegios, me imagino que Martín puede estar dando clases en algún lado hablando, porque tenés que saber la historia verdadera, la pura verdad de lo que pasó y de lo que sucedió en la historia mexicana. Hay que saberlo. No me pueden decir, y más o menos la sé, y más o menos sí, más o menos no, algo sé, algo no. Hay que saber de las raíces. Es importantísimo. Por lo menos a mí me encanta escuchar a historiadores cuando hablan de su país, en este caso de México, que soy fanático y amo México. Voy a dejar seguir el video y prometo no meterme más, pero la verdad quedo sorprendido de la historia de las traiciones que hubo. En lo que hablan siempre de conquista. No hubo conquista, hubo traiciones, no conquistas. ¿Y vos lo sabías o no lo sabías? Déjamelo ahí en los comentarios, déjamelo ahí en la caja de comentarios, así lo debatimos y lo charlamos juntos. Una mujer que no podían vencer. Lo mismo, le dijeron, vamos a dejar de pelear, vamos a hacer la paz, la invitan a una cabaña, ya que entra desarmada, la rodean, la atrapan y posteriormente Fíjate, aunque parezca mentira, muchos de los mexicanos no sabían sobre los teocalis, que no se llaman pirámides, ¿no? Exacto. Pero que están construidas iglesias justamente arriba de templo sobre templo. Toda la invasión a este continente, desde Canadá hasta Patagonia, fue con traiciones. Todos fueron traiciones y pues cosas que la verdad son feas a veces hasta contarlas. Es por ello que hasta la fecha no estoy buscando culpables ni estoy en contra de alguien personalmente,
Por eso la historia mexicana a partir de entonces está llena de traidores. Muy bien. Mira, hay relatos que hablan sobre que había, bueno, incluso hay escritos de un escribano que venía con Hernán Cortés que literalmente narraba y plasmaba en hojas lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, hay cosas que se supone omitió o cambió, como la mentada Noche Triste de Hernán Cortés. Mira, hay muchas cosas que se cambiaron al respecto, y aparte toda la historia mexicana está hecha por ellos mismos. Pues nunca se van a atacar, nunca van a hablar en su contra. Es más, los estudios más recientes de personajes de los que escriben han buscado sus antecedentes, y hay unos que ni siquiera existieron, que son seudónimos. ¿Cómo? ¿Cómo quién? Como uno en el que se basa gran parte de la historia mexicana, un hombre supuestamente llamado Bernal Díaz del Castillo. Pues resulta que al hacer su búsqueda, ¿verdad?, de cómo desembarcó, dónde vivió, dónde nació, no existió Bernal Díaz del Castillo. Y ahora se intuye que fue el seudónimo de Hernán Cortés para vanagloriarse él mismo. Bernal Díaz del Castillo, por lo tanto, no existió. Si vamos a la historia en la que se basan ahora los arqueólogos y los antropólogos y los etnólogos, como el propio Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino, ¿verdad?, la historia verdadera de la conquista, ¿verdad?, él enclaustra, también de alguna manera hace en rehén a los niños sobrevivientes de la masacre y a 3 sabios, y los reclutan en el colegio de Santa Cruz Tlatelolco durante 3 años. Y le sacan toda la información, él empieza a escribir sus libros, y la historia está basada en eso, en historias de niños. Por eso vuelvo a insistir, cuando tú escuchas la historia del nacimiento de Huitzilopochtli y cómo hace huir a sus hermanos las estrellas y destroza a la luna, parece un cuento para niños, porque realmente lo es un cuento para niños, porque de esa manera se educaba a los niños, con juegos, con cantos, con dibujos. Mira, hay un antecedente ahora de la educación moderna, se le llama kindergarten. El kindergarten es basado en el modelo indígena mexicano. ¿Y dónde lo toman? De un códice que está en Italia, en Florencia, que son los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, que ahora se llama Códice Florentino porque está en Florencia, Italia, y ahí los alemanes estudian y le cambian de nombre, solo kindergarten, pero es la educación indígena, de verdad. Y así tantas cosas que entre más vas buscando el hilito, se van cayendo muchas cosas, porque las mentiras no se pueden sostener, no tienen fundamento. Si algún día sale. Tarde o temprano tienen que salir. La gente quiere ser gringa, quiere ser europea. Es más, mira, hasta físicamente no se aceptan. Algunos, digo, pues cada quien hace con su vida lo que quieras, pero pues ve cuántas modificaciones corporales se hacen, ¿no? Hay tantas formas de vida nuevas y modernas que nos alejan cada vez más de lo que somos. Nuestro espíritu está roto. Nuestra voluntad, como lo he dicho muchas veces, está quebrada. Porque andamos buscando en el lugar menos indicado, ¿sí? Las respuestas, las soluciones, no tan solo personales, políticas, sociales, económicas, espirituales, están enfrente de nuestra nariz, pero no lo queremos ver. Porque no están de moda, porque nos han dicho que es malo, porque eso es arcaico, porque viene de salvajes, porque eso es maligno incluso. Y es todo lo contrario. Lo que llevamos, que pensamos que es real, ¿verdad?, es lo que nos aleja más de lo que somos. Ahorita te hablo de la noche triste, o la mal llamada noche triste, pero antes te voy a contar algo, ahorita que es la fecha. La Navidad. La Navidad. Bien. Y ustedes me preguntaron, y pues ahora se aguanta. Eso. ¿Verdad? La Navidad no tiene nada de espiritual. Porque no digo que todos, pero la mayoría de familias se juntan en la Navidad para pelearse. La cena termina en pleito y en borrachera. Y se dicen todo lo que no se dijeron en el año, se lo dicen el día de la cena de Navidad.
¿cierto? Exacto, sí, todos se juntan. Entonces, es una falacia. No es cierto, no es verdad. Y no lo respetan y no lo creen porque fue impuesto con violencia. O creían en Cristo o se morían. Y para eso trajeron a la Inquisición. Dicen que los mexicanos éramos idólatras, que adorábamos dioses de piedra. ¿Y qué es ahora irse a hincar a una escultura de madera pintada y pedirle con veladoras milagros? ¿Eso no es idolatría? Lo mismo. ¿Qué es encender una veladora? ¿No? ¿Sí me explicó? Un ritual. ¿Sí me explicó? Exacto, sí. Pero a una imagen de madera, inerte. Y ahí están pidiendo. Eso es idolatría. Lo que no sabemos los mexicanos es que los pueblos antiguos de México no eran idolatría, no eran idólatras, porque no creían en dioses. Eso es totalmente falso. Lo que nos han dicho que son dioses son fuerzas de la naturaleza y son fuerzas impersonales, que no andan buscando a alguien si se portó bien o si se portó mal. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Hace poco pasó el verano, llegaron las lluvias, y entonces dicen que aquí en México adoraban a un dios de la lluvia. Aparte dicen adoraban, y esa palabra no existe en lengua mexicana. Así como tampoco existe la palabra sacrificio humano en lengua mexicana. Pero no vamos a desviarnos, solamente por comentario. Este dios de la lluvia, ¿verdad?, se llama Tlaloc, ¿verdad? Pero como los mexicanos hablamos todo, queremos hablar todo menos mexicano, pues no sabemos lo que significan las cosas mexicanas, ¿verdad? El famoso dios de la lluvia, que es Tlaloc, es una palabra compuesta. La primera es Tlali y significa tierra. La segunda es Octli y significa licor. Para que me entiendas, pulque. Octli se dice pulque en lengua mexicana. Pulque es una palabra antillana. Octli se dice en mexicano. Entonces, si tenemos licor, que es Octli, y Tlali, tierra, Tlaloc significa licor de la tierra, no dios del agua. ¿Sí? Atl se dice agua en lengua mexicana, Atl, como Atenco, ¿verdad?, en la ribera del agua. Entonces, y todavía, si le buscamos más, Tlaloa es el verbo germinar. Entonces, Tlaloc es el germinador de la tierra. Pero aquí viene una pregunta que te la acabo de decir. ¿Cuándo llega la lluvia? ¿En qué época llega la lluvia? En el verano, ¿verdad? Y el verano llega, se va, da la vuelta en el tiempo y en el espacio y vuelve a regresar el siguiente ciclo. Entonces Tlaloc es una manifestación de la torsión espacio-temporal. Imagínate cuánto adelanto. Una manifestación de la torsión espacio-temporal y llega una fuerza, un estado de materia, la lluvia o el agua, pues. Y todos los que dicen que son dioses tienen un significado totalmente distinto al que dicen que representan. Podríamos hablar del que quieras y te puedo demostrar que no habían dioses, que eso así le llamaron los españoles, porque todo malinterpretaron en su intolerancia, en su eurocentrismo, ¿verdad? Una intolerancia tremenda. Todo, si tú no comes como yo, si no vistes como yo, si no crees lo que yo y no vistes lo que yo, eres diferente. Entonces, si no eres cristiano, eres el diablo. La gente está cerrada, cierra su mente, se vuelve fanática, cierra su corazón. Entonces, si tienes cerrada la mente, tienes cerrado el corazón, pues ni qué hablar con esas personas. No van a entender. Tu oído no escucha y su corazón se cierra. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. ¿Cómo vas a perder tiempo? Vas a chocar con pared. Si la gente es cristiana o católica, como dicen, pues deben dar el ejemplo congruente de poner la mejilla. Es más, ahorita, hoy día, punto. El lugar donde nació Cristo, donde dicen que nació, para mí es solo un invento que ha sido impuesto a fuerza. En ese lugar donde nació ahora, o donde nació, mejor dicho, ahora, están peleados.
Palestina e Israel no son pueblos hermanos. Y no ahí nació Cristo, no son primos y algunos hermanos. Y entonces, a ver dónde está el ejemplo. A ver, vayan a Cristo, vayan los evangélicos que andan por aquí en los pueblos de México, vayan a evangelizar a los palestinos, vayan a recordarles a los israelitas. A los plomazos. ¿Por qué no lo hacen ellos? Entonces el mensaje era para ellos, no era para nosotros. Ellos son los que siguen peleados. Y a nosotros nos enseñaron y ahora somos bien fanáticos. Acabaron con los bosques, acabaron con tantas naturaleza para crear 12,000 iglesias. Existen en el país. 12,000. Si hay 12,000 iglesias católicas, entonces ¿por qué los mexicanos somos bien mala ondas, que no somos espirituales? Incongruencia, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera, yo estoy enamorado de la cultura mexicana, de su cosmovisión, porque he encontrado respuestas, por lo menos de manera personal, a las incógnitas más profundas de mi vida. ¡Wow! 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 Títulos hay para charlar y debatir. Yo creo que un año hay títulos para debatir de todo esto. Ahora, de todo esto que habló Martín, ¿cuánto ustedes conocen? ¿Cuánto saben? ¿Cuánto les contaron? ¿Cuánto aprendieron? Porque es su historia. A mí me sorprende las traiciones. Que en realidad no haya una conquista, sino que había traiciones en el medio. Porque las traiciones son que te entregaron. ¿Y cuántos de los que están ahí del otro lado lo conocen esta historia? ¿Cuántos saben? Me encantaría debatirlo ahí en la caja de comentarios. Ahí abajo, en la caja de comentarios, lo vamos a charlar, lo vamos a debatir. Me encanta cuando me escriben de verdad, porque la idea es esa, que ustedes se animen a escribir. Tranquilos, escriban tranquilos, pongan lo que opinan sinceramente, porque, a ver, no sirve de nada si yo les muestro este video y ustedes me mienten diciendo yo ya lo sabía, sí lo sabía. Sirve mucho decir, che, la verdad que yo hay partes que no la conocía, o sí, la verdad que me lo había contado, o sí había visto el video, o la verdad que me sorprende mucha historia de la que no conocemos. Por eso yo siempre digo, y así también se llama el canal, Gaby y Ariel te lo muestran, o Ariel te lo muestra, porque te muestro otra cara, otra forma, te muestro tu historia que quizás que no la conozcas, te muestro traiciones que quizás no sabías que existieron, o sí, porque después cuando nos metamos en historiadores argentinos y hablemos de la historia argentina también, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Y yo me voy a dar cuenta de un montón de cosas que ya las sé, pero bueno, se las quiero contar y mostrar a ustedes porque me lo están pidiendo también. Que si empiezo en el canal a poner historiadores, estaría bueno también que ponga historiadores argentinos con la historia argentina. Bueno, la historia argentina es imperdible. Si ustedes se están sorprendiendo y no conocen algunas cosas de la historia de México, se van a sorprender con la historia argentina, la real, la que cuentan historiadores de verdad, como dije. Porque si en México inventan, imagínense lo que puede ser la historia argentina en realidad. La verdad, cada vez que escucho a un historiador, ahora Guadalupe estuvimos el otro día viéndola, que si no vieron el video lo va a aparecer por ahí o en algún link, o si no van al canal y lo ven. Martín ya lo hemos visto también hace poco. Y vamos a seguir buscando otros historiadores para que me vayan contando cosas que quizás, probablemente no sepan. De las traiciones que hubo dentro de la historia mexicana. Y está creado dentro de traiciones la historia mexicana. La verdad, sorprendido, encantado de verdad, porque empiezo a meterme de lleno en lo que es su cultura, en lo que es su historia, en lo que es cada lugar donde voy a ir a conocer, obviamente, cuando esté en México. Pero ya lo voy a ver desde otro punto de vista, desde otro lado, y eso es lo importante. Así que si te gustó el video, dale un like, porque es importantísimo que le des un like, que quiere decir que te gusta el video. Entonces yo voy a seguir buscando material, y ustedes me van a seguir mandando material. Ahí, al WhatsApp, me mandás el link de algún historiador que hayas escuchado y que te haya sorprendido, y yo después lo reacciono. Ahí, lo copias igual el número y mandás el link, no hay problema. Nos vemos pronto.
atentos, porque se vienen muy buenos videos que te van a estar sorprendiendo. Y suscríbete al canal, así no te perdés ninguna de todas las historias. Así te puedo seguir mostrando diferentes historias que quizás sepas o quizás no.